inicio es comprometido, se traduce como vidrio esmerilado, ¿verdad? Cuando ya, por ejemplo, el saco alveolar es ocupado en su totalidad, ya eso es consolidación pulmonar, lo vamos a ver más adelante. Entonces, vidrio esmerilado traduce muchas cosas, ¿no? Traduce edema, traduce fibrosis, traduce hemorragia, puede ser secundario a un tumor, sí, es verdad, porque pueden haber células ahí en el saco o en el intersticio. Entonces, vidrio esmerilado muchas cosas traducen. Significa actividad de la enfermedad y que es potencialmente tratable o reversible con el tratamiento. Mira las imágenes de vidrio esmerilado. Se ve como una nube, ¿no? Como una borrosidad que puede ser bilateral, puede ser focal, puede ser parchado, etc., ¿no? Como algodonoso, sí, puede ser, ¿no? ¿Ah? No hablemos, debía haber empezado eso, comentando eso, ¿no? No hay término infiltrado, no debemos cometer ese error de hablar y repetir y se va transmitiendo de generación en generación del infiltrado. ¿Qué es eso del infiltrado? No existe infiltrado. Entonces debemos hablar de patrones radiológicos, eso es lo correcto. Patrones radiológicos, ¿ya? Entonces este patrón radiológico se ve, sí, efectivamente como una nube que está extendida en el parénquima, pero que a través de ella yo puedo ver los vasos, puedo ver la trama broncopulmonar, es decir, el bronquiolo lo veo, el vaso lo veo, ¿ya? Vidrio esmerilado, repito otra vez, ¿qué puede ser? Edema, fibrosis, hemorragia, secundario a un tumor. Puede ser secundario a una tumoración, etc. Por ejemplo, la neumonía por neumocitis carini en el HIV siempre se presenta así, ¿ya? Pero deben haber otros elementos para poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si tengo cambios fibróticos en este paciente y tiene vidrio esmerilado, digo que es una fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Este paciente no tiene cambio fibrótico, lo único que se ve es vidrio esmerilado. Con esta imagen yo no puedo hacer un diagnóstico. Sé que hay actividad en la enfermedad. Entonces viene la historia clínica y los exámenes complementarios, ¿no? Otro caso, vidrio esmerilado parchado, producto de un trauma pulmonar. Tiene un tubo puesto, este paciente tenía un trauma torácico, ¿ya? Entonces esto es sangre. Es sangre. Mira que no es posible distinguir la sangre del edema, se ve lo mismo, se ve muy parecido. Entonces, lo que a mí me interesa es reconocer el patrón radiológico o tomográfico. No todos los patrones se ven en rayos X, ¿no? No se alcanzan a ver. Es mucho mejor estudiarlos con tomografía de alta resolución. Sí, el vidrio esmerilado es de tomografía, correcto. Es dificilísimo, casi imposible por rayos, ¿no? Ni el mismo Pedrosa podría diagnosticar el vidrio esmerilado por rayos X, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es el mosaico? ¿Qué es el patrón en mosaico? El patrón en mosaico es mucho más entendible acá. El patrón en mosaico es una mezcla de patrones. Es un patrón mixto, correcto. Es decir, hay vidrio esmerilado, mira estas zonas de vidrio esmerilado con mayor cantidad de vasos, ¿ya? Y mira esta zona de acá, atrapamiento aéreo, con menor cantidad de vasos. Entonces es una mezcla de patrones, como dice el otro vaca, ¿no? Vidrio esmerilado y áreas de atrapamiento aéreo. Entonces cuando uno ve atrapamiento aéreo, vidrio esmerilado, atrapamiento aéreo, vidrio esmerilado, uno dice, es un patrón de perfusión en mosaico. ¿Y qué orienta ese patrón? Dos cosas, solo dos cosas pueden ser. Dos grandes grupos de patologías pueden ser. Todas las patologías que afectan a la vía aérea pequeña, y lo otro es, el otro grupo es la patología vascular pulmonar. Ejemplo,
tromboembolismo pulmonar crónico. Mira cómo uno va sacando el diagnóstico, ¿no? Entonces solamente esos dos grupos de patología puede tener este paciente de aquí, no hay más. Entonces es mucho más fácil uno llegar a un diagnóstico hablando de patrones, reconociendo patrones. ¿Ok? Perdónenme que me vaya un poquito rápido porque a las 7:30 comienza eso. Y el tráfico está un poquito difícil. No pensaba darles clase hoy día, pero bueno, no me gusta faltar. Mira este caso, muy sutilmente, ¿no? Muy sutilmente. ¿Esto correspondería a qué? Vidrio esmerilado, correcto. Esto de acá, atrapamiento aéreo, sí. Mira, vidrio esmerilado, atrapamiento aéreo. Entonces una imagen de perfusión y mosaico, sutilmente, ¿no? ¿Ya? Orienta dos cosas. La enfermedad crónica de la vía aérea pequeña, que hay un grupo de enfermedades, ¿no? Que, por ejemplo, el asmático, la bronquiectasia, ¿qué más? Otro patrón, árbol en brote. Es muy facilito de llegar, de reconocer este patrón. Aquí en cambio la vía aérea pequeña es ocupada por este tipo de contenido, que puede ser moco, pus, líquido, células, otra vez lo mismo, ¿verdad? Y por la forma del bronquiolo terminal, y cuando el corte tomográfico lo agarra en sentido longitudinal al bronquiolo, te puede dar este tipo de imagen. Esta, mira. Entonces, si tú tienes más, aquí está una figurita del doctor Vaca que me la pasó. El bronquiolo terminal, que corresponde al tallo, ¿verdad? Los brotes, estos, que corresponden a los bronquiolos respiratorios y ductos. Entonces, que deben estar rellenos de algún contenido que lo que acabé de mencionar, ¿no? Entonces, cuando el corte tomográfico lo agarra así longitudinalmente al tallo, te da estas imágenes. Y cuando tenemos ese patrón en árbol en brote, solamente casi el 70% de las causas es esta. La tuberculosis por diseminación endobronquial. Acuérdense que la tuberculosis puede diseminarse, también hay un patrón miliar, ¿no? Que esa es vía hematógena. Entonces, para que te dé árbol en brote, la TB tiene, la diseminación debe ser endobronquialmente. ¿Ya? Entonces, a más de esta, que está casi en un 70% corresponde a árbol en brote, hay otras causas que también hay que pensarlo, ¿no? Por ejemplo, las bronquiolitis de tipo infecciosa, bacterianas, virales, micóticas, ¿verdad? Otra, la fibrosis quística, la hiperfilosis broncopulmonar alérgica, el síndrome de cilios inmóviles, son capaces también de poder por ahí dar árbol en brote. Pero la mayor causa es TB, tuberculosis. A tal punto que yo ya veo una imagen así, mira este arbolito. O sea que, doctor, este es el patrón en semillas de mijo. ¿Ah? Ese es el patrón, o sea que hablan de que se caracteriza como las semillas de mijo, de tuberculosis miliar, ¿o no? No, esa no, esa es miliar, este es otra. No, este árbol es brote. Otro patrón, ya te voy a enseñar. Mira árbol en brote, ¿no? El tallito y los brotes. Acá, el tallito, brotes. Tallito, brotes. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tuberculosis pulmonar. No puede ser otra cosa. Si te equivocas, pues ya, pues. Pero eso es lo que tienes que pensar. Mira este otro. El tallito y los brotes. ¿Ven? Bueno, y no todos van a tener exactamente un tallo, ¿no? Pero mira cómo se presenta, ¿eh? Tuberculosis pulmonar. Hay otro patrón, patrón empedrado o pavimento irregular también que se llama.
el que les gusta, los que les gusta el inglés, Tracy Pavin. Tracy Pavin. Este también tiene una mezcla, es mixto, tiene engrosamiento sectal y tiene vidrio esmerilado. Causas, esto no se ve mucho, ¿no? Por ahí se ve de vez en cuando, no es tan frecuente. Lo que más se ve de los patrones es vidrio esmerilado, árbol en brote, consolidativo. Siempre, todos los días yo veo esos patrones. Profe, ya nos vamos. Ya. 10 minutos, 5 minutos. Ya, ¿cómo se ven este tipo de patrones? Este es mejor. Mira, es como una net, ¿no es cierto? Como una net, sí, una red. Engrosamientos sectales, vidrio esmerilado. ¿Ya? Patrón empedrado. Acá también engrosamiento sectal, vidrio esmerilado. Engrosamiento sectal, vidrio esmerilado. Ya, el patrón quístico. Ese es muy fácil de reconocerlo, el patrón quístico. Orienta a dos cosas. Es muy poca la patología que se presenta como patrón quístico, ¿no? La linfangioleiomyomatosis y la histiocytosis X. Aquí hay que hacer un paréntesis que no solamente se presenta como patrón quística esta histiocytosis X, sino también como nódulos, ¿no? Los libros lo ponen como nódulos. Por ahí la esclerosis tuberosa no es tan común, y también esta que tampoco he visto muy frecuentemente. Más se ha visto esta y esta. Si es mujer, pensar en esta. Si es varón fumador, pensar en esta. Entonces, el patrón es fácil de distinguirlo. Mira, múltiples espacios quísticos de contenido aéreo, por eso se llama quístico, ¿no? Pero no es contenido líquido, ojo, no es aéreo. Nombrar quístico suena como contenido líquido, ¿no? No. Acá el quístico en pulmón hablamos de contenido aéreo, Entonces, ¿cuál es la clave? Muchos espacios, pero el parénquima pulmonar está sano, no hay trama normal. Eso hace la diferencia con el enfisema, que eso después de explicar, ¿no? Mira, más patrones quísticos. Bueno. Mira este otro paciente también. Son pacientes a veces asintomáticos, ¿no? Estos pacientes llegan porque se les rompió una bula, ¿no? Se les rompió un quiste de esto y sale y hacen hemotores espontáneos. Se puede confundir con bulas, ¿no es cierto? El diferencial. Este es el patrón miliar que tú lo nombraste de pronto, ¿no? El patrón miliar. Cuando tenemos patrón miliar, hay que pensar, o es tuberculosis o es hongo. Eso uno tiene en la cabeza. Ahí está casi el 80% de la causa. O es TB o es micosis. ¿Ya? Por ahí podemos tener estas enfermedades ocupacionales que también te pueden dar el patrón miliar, pero en estas, por ejemplo, como son enfermedades crónicas de años de evolución, el pulmón se daña, cambia su arquitectura, hay cambios fibróticos. ¿Ya? Algunos cánceres te pueden dar metástasis miliares, y el patrón miliar pues es fácil, ¿no? Micronódulos múltiples. Mira el patrón miliar, múltiples micronódulos bilateralmente. Claro, el carcinoma papular de la tiroides, ¿no? Entonces, ¿qué piensan en este paciente? ¿TB o hongo? Y si es hongo, a la cabeza está la histoplasmosis. Miren este paciente, miren por rayos cómo se ve. Mire ese patrón, ¿cómo dijiste tú? Las migajas de... Semillas de mijo. ¿Ah? ¿Migas? Semillas de mijo. De mijo. Mijo. Es que así se le compara. ¿Cuáles son las semillas de Es que ahí viene el término de miliar, por eso se los compara. ¿Ya? Mira el mismo paciente, esta es la misma radiografía del tórax. ¿Ves? Mira
mire ese patrón miliar difuso bilateral. Este de aquí. ¿Qué notan de diferencia entre este de aquí y el de acá? Sí, hay menos, pero estos son muy asimétricos, ¿no? Hay más grandes, más pequeños, medianos. Este es una metástasis miliar. Generalmente cuando uno ve, esa es la diferencia que uno hace cuando ve este tipo de nódulos pequeños pero asimétricos en tamaño, dice esto es metastásico, no puede ser tuberculosis. Cuidado a diagnosticar tuberculosis, ¿no? Aquí, a mí me han llegado diagnósticos de tuberculosis siendo metástasis, ¿no? Pero la clave es esa. Fíjate que si les indicaría todos los casos que tengo, todos los patrones miliares son así simétricos, muy simétricos, bilaterales. El tamaño del nodo, del micronódulo es parejo, todos. Pero el tamaño de la metástasis es diferente. Y no es tan tupido como el miliar, ¿no? Propiamente, sí, del proceso infeccioso. Esto es metastásico. ¿Qué hora tenemos? Sí, llegamos. Ya. ¿Y esa placa qué es? ¿Normal o anormal? Anormal, ¿no? Patrón miliar, ¿no es cierto? Micromiliar. Un patrón micromiliar. Ya, el reticular. Cuando hablamos de patrón reticular, apunta a esto: fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Y en el patrón reticular tenemos también algunos hallazgos, ¿no? Es una mezcla de patrones. Si es por rayos, una de las cosas importantes para pensar, uno nos dice, pero eso también puede ser un micronodular, ¿no es cierto? Pero fíjate la silueta cardíaca. La silueta cardíaca en el patrón miliar, bien definida, los bordes, ¿sí te das cuenta? Mira, bien marcados, mira los bordes de la silueta en este patrón reticular, mal definidos. Por ahí hay un signo que se llama el corazón peludo, ¿no? Velludo, peludo, como que salen pelos de los bordes cardíacos. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve ese dato, más de estos hallazgos, dice, eso es una fibrosis pulmonar, es una intersticiopatía, compromiso del intersticio pulmonar. ¿Ya? Por TC es mucho más fácil reconocer. Mira ese patrón. Todos los patrones de fibrosis, todos los pacientes que tienen fibrosis van a tener este aspecto. Este es el patrón reticular, ¿no? Como redes entre mezcladas, engrosamientos septales. En este patrón va a haber engrosamientos septales, va a haber vidrio esmerilado, van a haber bronquiectasias de tracción, va a haber alteración de la interfase, mira, la interfase pleura-parénquima. Normalmente la interfase pleura-parénquima en un paciente sano, claro, este no es sano, pero mira la interfase normal. El límite entre la pleura y el pulmón se ve bien. Y mírate acá, se pierde, ¿no? Aquí está algo conservado. Pero mira acá, todo se pierde esa relación. Y estas imágenes corresponden a reticulaciones. Es decir, engrosamiento septal, engrosamiento del intersticio intralobulillar, puede haber vidrio esmerilado lobulillar, bronquiectasia de tracción. Reticular. Entonces, fibrosis. Mira otro paciente, muy idéntico, igualito. Mira otro paciente, lo mismo, es muy parejo, ¿no? Muy parejo. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Ustedes saben que
hay tipos, rapidito, ¿no? Hay tipos de fibrosis. Cuando uno habla de fibrosis, seguramente van a hablar ahorita de fibrosis, creo, ¿no? La fibrosis puede ser idiopática, fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis pulmonar secundaria de colágenopatía, fibrosis pulmonar por hipersensibilidad, es decir, el paciente estuvo sometido a un antígeno ahí permanente. Por ejemplo, vives con pájaros, tú no tienes pajaritas en tu cuarto, ¿no? ¿Ya? Puede ser secundario a la asbestosis, al asbesto. El contacto del asbesto es cancerígeno y produce fibrosis. Y el otro grupo es de toxicidad, ¿no? Toxicidad, ciertos fármacos, tipo amiodarona, tipo metotrexate, tipo neomicina, la bleomicina, ¿no? La bleomicina, ¿qué más? Algo más, la nitrofurantoína me parece que también, la amiodarona que ahora dijimos, ¿no? Mira, 5 grupos. Todos estos producen lo mismo, son muy parejos, muy igualitos. Entonces, ¿qué hace la diferencia generalmente entre la idiopática y el resto? Es la panalización. Esto hace la diferencia, la panalización. Entonces, cuando yo veo un patrón con lo que hemos mencionado, reticulaciones más panalización, yo digo que eso es fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Así lo pongo textualmente en el diagnóstico. Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Bueno, yo creo que lo vamos a cortar ahí, ¿sabes? Porque vamos a llegar tarde. Me falta algunos sectos, algunos patrones. Nos falta, por ejemplo, el sectal. Tómenle foto, vayan leyendo. El sectal liso, que no es complicado reconocer. Mira, engrosamiento sectal. Este es un lobulillo pulmonar, mira, lobulillo pulmonar. Lobulillo pulmonar enfermo, lógicamente, ¿no? Enfermo. Engrosado el tabique. Todos los lobulillos están recubiertos por tabiques. Normalmente un lobulillo tiene la forma octagonal o hexagonal. No recuerdo bien. Octagonal me parece que es. No recuerdo bien. ¿Ya? Todo lobulillo tiene alveolo, tiene saco alveolar, tiene arteriola, tiene vénula, tiene bronquiolo y tiene linfático. ¿Ya? Esta es la parte funcional del pulmón. Cuando uno ve engrosamiento liso, no hay nódulos, dice eso es producto de edema. Por ejemplo, el derrame pleural te puede producir engrosamiento sectal. El edema agudo de pulmón te produce engrosamiento sectal liso. ¿Qué hay que pensar cuando es aspecto nodular? Pues mira este, por ejemplo, mira. Engrosamiento con nódulos. ¿Sí ves? Hay engrosamiento sectal con nódulos. Los nódulos están en el tabique, ¿no? Mira, septos engrosados con nódulos. Solo dos cosas pueden ser. Mírate acá. Engrosamiento sectal con nódulos. Engrosamiento sectal con nódulos. Estos puntitos son nódulos. Micronódulos realmente, ¿no? Mira. Solo en nuestro medio lo más frecuente es esto. Linfangitis carcinomatosa metastásica. Ya, cuando yo veo ese patrón digo que eso es un cáncer terminal del paciente, ¿no? Tiene una linfangitis carcinomatosa metastásica. Si no es esto, es esto, sarcoidosis. En nuestros medios no es tan frecuente la sarcoidosis, pero la sarcoidosis también te da un patrón muy parecido a esto. El resto no es tan importante. Bueno, lo he puesto ahí porque los libros lo mencionan, ¿no? Pero esta es la clave, ¿no? O es linfangitis o es sarcoidosis. En la mayoría, en mi experiencia, han sido linfangitis carcinomatosa metastásica. Bueno, ya vimos el panal de abeja, panalización. Y este es el último. Consolidación pulmonar. ¿Cuándo se produce la consolidación pulmonar? Cuando el alveolo o el saco alveolar ha sido ocupado en su totalidad. Da lo mismo decir, cuando el lobulillo pulmonar ha sido ocupado en su totalidad. ¿Ya? Y de lobulillo a lobulillo, ¿por dónde camina el líquido oculto? ¿Por dónde camina?
por los poros de Kohn y los canales de Lambert, ¿no? Por ahí se te mete, por ahí se mete. Poro de Kohn, canal de Lambert, por ahí se va extendiéndose el proceso consolidativo. Y cuando afecta todo, se produce consolidación. Y es fácil reconocer un proceso consolidativo si es por rayos. Se va a ver como una imagen radiopaca con broncograma aéreo. Siempre el broncograma aéreo. Los bordes siempre van a ser irregulares, salvo cuando el proceso consolidativo se delimita con la cisura. ¿Ya? Lo del límite le pone la cisura, no lo atraviesa la cisura. Entonces ahí parece que hay como una línea bien definida. ¿Verdad? Y si es por TC, mira, este paciente lo llevó ayer, el papá de un médico, aquí está haciendo un proceso consolidativo, este hombre está con mucha fiebre, aquí hay un proceso consolidativo, se está consolidando, aquí hay un proceso neumónico, está haciendo una neumonía. Por TC es mucho más fácil reconocer un proceso consolidativo, mira el broncograma aéreo. Entonces siempre donde hay una lesión con densidad de partes blandas, con broncograma aéreo, pensar primero en el proceso consolidativo. ¿Y qué apunta el proceso consolidativo? Primerito, proceso infeccioso, infección, neumonía. Ahora, hay cánceres que también se pueden presentar como proceso consolidativo, como el carcinoma bronquioalveolar, ¿no? Tiene una presentación así como neumonía. Por ahí hay un concepto clínico que dice, toda neumonía que no cura en 4 semanas, pensar en neoplasia o de otro origen, no neumonía. Entonces, broncograma, ¿no? El broncograma en rayos, siempre hay que buscar estas imágenes como tubulares radiolúcidas. ¿Ya? Entonces, tú ves una imagen radiopaca con broncograma, consolidación. Si no tiene broncograma, no es consolidación, puede ser tumoral. ¿Ya? Siempre la consolidación tiene broncograma aéreo. Esto. O sea, son bronquios atrapados en el proceso consolidativo. Bronquios sanos, ¿no? Que tienen aire. Normalmente el bronquio tiene aire. Entonces estos bronquios se quedaron atrapados en la consolidación. Por eso se llama broncograma aéreo. Los procesos consolidativos pueden ser bilaterales. Y cuando son bilaterales, pensar en edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón en su estadio final invade al alveolo, lo llena de líquido y se ve como un proceso consolidativo. Por eso es que el alveolo se puede llenar de lo mismo: pus, agua, líquido, sangre, células malignas. ¿Ya? De cualquier cosa se llena también el alveolo. Así como el intersticio también puede ser por edema, por fibrosis, por sangre, etc. Aquí en el alveolo ocurre lo mismo. Entonces, cuando uno tiene este patrón radiológico, consolidación de aspecto moteado, bilateral, en alas de mariposa, más cardiomegalia, más derrame pleural, ¿qué será? Se va edema agudo del pulmón hasta no demostrar lo contrario. Mira, consolidaciones parciales. Mira el broncograma. Corazón grande. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, pingüín. Vamos. Tienes que poner el celular aquí, luego.